Bienvenidos mis alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a su curso de filosofía. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el segundo tema y es el origen de la filosofía. Sí, vamos a hablar del origen de la filosofía. Toda ciencia tiene un comienzo, todo tiene un comienzo donde empezar. En este caso la filosofía también tiene un comienzo y hoy vamos a ver pues dónde se genera este comienzo. Continuamos. Vamos a hablar de dos términos que de repente tú has escuchado y si no has escuchado te lo voy a explicar, que son el mito y el logos. ¿De acuerdo? Para poder hablar del origen de la filosofía necesariamente tenemos que hablar de estos dos temas, ya que uno es el principio del otro. Hay un salto entre el mito y el logos. ¿De acuerdo? En el mito hablamos acerca de la mitología, que lo vamos a explicar de aquí en un momento. Y en el logos hablamos de racionalidad. Todo referente a la razón. ¿De acuerdo? Todo lo que nosotros podemos pensar, ver, observar, pero con racionalidad. Ahora, para hablar del origen de la filosofía, estamos hablando de una explicación mitológica. ¿De acuerdo? Este proceso es una explicación mitológica. ¿De acuerdo? Pero va a pasar de una explicación mitológica a una explicación racional de las cosas. ¿De acuerdo? Siempre, antes, en la historia de la filosofía griega, se creían que los acontecimientos de los fenómenos de la naturaleza pues se daban por medio de dioses. ¿De acuerdo? No había una explicación científica como la conocemos el día de hoy. De, por ejemplo, del por qué llueve. Nosotros sabemos por qué llueve porque la ciencia pues en algún momento nos lo ha dado a conocer, ¿de acuerdo? Pero imagínate que no existe esa ciencia y que la única forma de poder saber la verdad del fenómeno del por qué llueve, entonces se atribuían a mitos, ¿de acuerdo? A mitos. En este caso aquí vemos a un dios pues que lanza un rayo y que los hombres creen que el dios está enojado y por eso el dios lanza el rayo. Pero en esta parte de aquí ya vamos a la racionalidad. Sabemos que los rayos no vienen de ningún dios. ¿De acuerdo? Sabemos que los rayos provienen de la misma naturaleza, de las nubes. Entonces, hay un salto importante que se tiene que dar aquí, ¿sí? Que es saltar del mito al logos, de la mitología a la racionalidad. ¿Bien? Continuamos. Bien, para hablar de este paso del mito al logos, ¿de acuerdo? Primero tenemos que saber lo siguiente, que este cambio o este paso se va a realizar entre dos siglos importantes, entre el siglo séptimo y sexto antes de Cristo. Eso quiere decir que antes de estos siglos se creía en la mitología, se creía que existían dioses, se creía que todo aquel fenómeno natural que no entendemos, se creía que todos estos fenómenos provenían de algún dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un mito? Para poder entenderlo un poco mejor, ¿sí? Un mito dice que es un relato sagrado que va a acontecer en un tiempo en la historia, ¿sí? Va a acontecer en un tiempo remoto y es donde se va a buscar dar una explicación a la creación del mundo, pero no se va a buscar una explicación a esta creación del mundo como algo racional, sino algo sobrenatural. Acuérdate que el mito son relatos sagrados y es donde se va a buscar respuestas de dónde viene el mundo, ¿no? En este caso van a explicarlo que el mundo viene, ¿de acuerdo? Pero una explicación de que el mundo viene algo sobrenatural, ¿no? Que los dioses son los que rigen el mundo en este caso. ¿Bien? Y en este caso vemos aquí a Zeus con un rayo como lanza en la mano, ¿no? La gente creía que Zeus es el dios, se enojaba y lanzaba rayos a la tierra. Pregunta: ¿quiénes eran los encargados de divulgar estos mitos? Sabemos que había mitos, pero alguien los inventó, alguien los tuvo que dar a conocer, ¿de acuerdo? Y estos encargados eran los poetas. ¿Quiénes eran estas personas? Porque los poetas son personas, ¿no? ¿Quiénes eran aquellos poetas que se encargaban de divulgar, de mostrar los mitos? ¿De acuerdo? Tenemos dos grandes poetas de esa época, que son Homero y Hesíodo, ¿de acuerdo? Homero se data en el siglo IX a.C., mientras Hesíodo en el siglo VII a.C. ¿De acuerdo? Y ellos eran los encargados de poder divulgar, de mostrar los mitos, de poder crear toda esta mitología.
¿de acuerdo? Se dice que Hesíodo dice que había musas que le contaban al oído todas las verdades absolutas de cómo el universo fue creado. Y es por eso que él inventa, ¿de acuerdo?, es la invención de algunos dioses. ¿Quiénes eran los protagonistas de estos mitos? Sabemos que los poetas son Homero y Hesíodo, ¿de acuerdo? Y que ellos divulgaban estos mitos. Pero estos mitos tenían un contenido, tenían protagonistas, ¿de acuerdo? Y los protagonistas de los mitos pues eran los dioses y las criaturas sobrenaturales, ¿de acuerdo? Todo lo que contaban tanto Homero como Hesíodo era acerca de dioses y criaturas sobrenaturales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las figuras de algunos dioses. Bien, continuamos. Pregunta: ¿por qué la gente dejó de creer tanto en Hesíodo como Homero? ¿Por qué? ¿No les convencía lo que les decían? ¿O simplemente que ya se habían cansado de escuchar las mismas respuestas y querían llegar a algo más? ¿De acuerdo? Bueno, tanto Homero como Hesíodo van a ser cuestionados por personas que van a buscar una explicación racional y no sobrenatural. ¿De acuerdo? La gente, los hombres, ya se habían cansado de no saber la verdad. Y algo en su interior les decía que estos fenómenos de la naturaleza no venían de los dioses, sino que tenía que ver algo racional. Ellos tenían que observar, ver. Y como no habían visto ningún dios, entonces no se creían que eso podía existir. ¿De acuerdo? Es ahí donde se da entonces el nacimiento de la filosofía. ¿Dónde nace la filosofía? Donde entra la razón del hombre. Ya no se creen los mitos, ya no se creen algo sobrenatural, sino que ellos buscan de manera racional la explicación de las cosas. Y en ese buscar racional y no sobrenatural nace la filosofía. ¿De acuerdo? Se abre paso al pensamiento. Bien, y es donde nosotros podemos decir que se pasa del mito al logos. ¿De acuerdo? Hay un salto fundamental aquí. Pasar del mito, de una explicación sobrenatural, a algo realmente racional, al logos. ¿Bien? ¿Qué es el logos? Estamos hablando del mito, muy bien que lo hemos definido, pero ¿qué es el logos? Cuando hablamos de logos nos referimos, bueno, a dos cosas importantes, porque es algo literal, ¿no? La traducción. Cuando hablamos de logos, hablamos de pensamiento y hablamos de razón. El hombre piensa, y mediante lo que piensa, razón. ¿De acuerdo? Eso es el logos, a manera general. Ahora, vamos a hablar de los primeros filósofos, ¿de acuerdo? Los primeros filósofos, ¿quiénes eran? ¿Qué se preguntaban los primeros filósofos? ¿De acuerdo? A ver, del origen del cosmos es lo que ellos van a cuestionarse, ¿no? Acerca del origen del cosmos. Pero van a buscar algo racional. ¿De acuerdo? Para resumir, ¿qué se preguntaban los primeros filósofos? Se van a preguntar acerca del origen de las cosas. Cualquier cosa en la naturaleza tiene su origen. El mundo, el universo tiene su origen, pero van a buscar esta explicación de manera racional, ¿de acuerdo? Ya no van a creer en los mitos. Estos son los primeros filósofos y esto es lo que se preguntaba. ¿Dónde y cuándo nace la filosofía? A modo de historia, de datos, la filosofía nace en el siglo VII a.C. ¿De acuerdo? Nace la filosofía en Mileto. Jonia es una colonia griega en Asia Menor. Aquí lo vamos a situar en el mapa. Que vemos aquí Grecia, Mileto está aquí dentro de Jonia y esto es una colonia griega. Aquí van a ser la filosofía, los primeros filósofos, Mileto. Y de repente te acuerdas de algún nombre de un filósofo que proviene de esta ciudad, Mileto, que lo veremos más adelante. Bien, hablando de que la filosofía nace en Mileto, pero ¿por qué en Mileto nace la filosofía? ¿Habrá algo en Mileto, algo especial? ¿Será algo especial en Mileto para que pueda nacer la filosofía? Te preguntarás. ¿Sí? ¿Por qué nació en Mileto? Aquí vamos a ver 5 razones por la cual la filosofía justo nace en esa colonia griega. ¿Bien? Uno de ellos es la tolerancia religiosa. ¿De acuerdo? La religión griega va a carecer de dogmas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no había alguien que diga que si tú no crees en esto, pues te vamos a mandar a la hoguera. No. Cada uno podía tener su propia religión. Eso se da en Mileto, ¿no? Hay una tolerancia religiosa.
No hay dogmas que te digan que esto tiene que ser así y esto es así. No, no los hay. Y gracias a la tolerancia religiosa va a haber mucha libertad de pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pienso de una manera porque creo en un Dios, tú puedes pensar en otra manera, crees en ese Dios, y eso se llama libertad de pensamiento. ¿Ven? Aquí en la figura vemos las 5 grandes religiones del mundo, ¿de acuerdo? Dice, a ver, vamos a ver qué dice. Qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Cuando hablamos de verdad aquí, ya sabes que siempre el hombre busca la verdad, ¿no? Pero en este caso hablamos de las religiones. Miren, aquí tenemos al budismo, al cristianismo, islamismo, judaísmo e hinduismo. Son las 5 religiones grandes que están en el mundo. Bueno, a modo de explicación. 2. ¿Por qué otra razón la filosofía nace en esta ciudad? ¿No? Porque había un ambiente cosmopolita. Esto quiere decir que hay diversidad de culturas, ¿de acuerdo? Es como si fuera un país donde hay diversidad de culturas, de extranjeros, ¿no? Turistas, eso es, turistas. Imagínate que de repente vas a Cusco y en Cusco encuentras italianos, alemanes, estadounidenses, encuentras culturas hindús, encuentras cualquier variedad de culturas, ¿no? Y por ende Mileto era una ciudad cosmopolita. Se va a conocer gente con culturas y formas de pensar distintas, ¿no? Tenemos distintos pensamientos. La cultura peruana no es la misma cultura norteamericana y viceversa, no es la misma cultura europea o de algún país específico. Tenemos culturas totalmente distintas. Ahora, esto les va a ayudar a tener una mente abierta y conocer distintos puntos de vista. Imagínate, yo conozco tu cultura y tu cultura me va a abrir la mente a mí para poder conocer nuevas cosas que de repente yo no conozco, y tú me das a conocer algo que realmente yo no conozco y aprendo de ello, ¿no? Entonces, por este ambiente cosmopolita es donde también es un factor importante donde va a nacer la filosofía. Ya no solamente se van a creer en los dioses griegos. Imagínate, se creía siempre en los dioses griegos, pero va a haber gente que tiene otra cultura y no sabe que son dioses griegos, tienen otro tipo de dioses o otras formas de pensar. Pero sin embargo, la razón hace que tú puedas tener dudas, ¿no?, sobre realmente si existen los dioses griegos o no. También los mapas va a ser un factor fundamental. ¿Por qué? Porque los cartógrafos se van a dar cuenta de que no había una similitud o una correspondencia entre la geografía de los libros míticos, en este caso de repente la Odisea, con la realidad. Van a hacer una comparación, ¿no? Los cartógrafos son las personas que crean los mapas. Estas personas van a hacer una comparación. Mira, el libro de la Odisea dice que hay este tipo de geografía, pero en la realidad hay otra geografía. Esto daba pie a dudar de los mitos, ¿de acuerdo? 4. La legislación, ¿no? Los legisladores van a darse cuenta de que ya el pensamiento mítico es insuficiente, ¿no? Los gobernantes van a ya no hay una respuesta para decir, mira, esto te ha pasado y por ende vas a tener que realizar esto, o esto va a ser la pena. No, ya no. ¿Por qué? Porque la gente ya no se creía en la cosa de los dioses, no creían en las cosas de los dioses. Simplemente los intelectuales griegos, que son los filósofos, son los primeros que se van a alejar de este pensamiento mítico, van a querer algo racional, ¿sí? Y por último aquí tenemos el ocio, ¿ya? Gracias al comercio de algunos ciudadanos que vivían acomodados, pueden disponer de tiempo de ocio, y en este caso se dedicaban a pensar. Como tenían tiempo y era gente de dinero, se daban el lujo de pensar, porque en ese tiempo no había otra forma de entretenerse para ellos. No estaba la televisión, no estaba la radio, no estaba el internet, no estaba el Facebook, no estaba el WhatsApp, no había nada de eso. Y en esos tiempos libres de ocio se dedicaban a pensar. Y en ese pensar es donde se genera siempre las dudas de lo que realmente existe o no existe, y siempre se va en búsqueda de la verdad. Y por estas 5 razones se puede decir que la filosofía nace netamente en Mileto, por estos 5 factores. Bien, bueno, vamos a ver cuál es la tarea. 1. Vas a investigar quién fue el primer filósofo griego. Ya hemos hablado que la filosofía nace en Mileto. Ahora vas a decir tú quién es el primer filósofo griego y lo vas a averiguar. Bien. 2. Responde
a la siguiente pregunta. ¿En qué lugar y momento se originó el pensamiento filosófico? Ya lo hemos hablado en la clase. 3. ¿Cuáles fueron los 5 factores relevantes o importantes para que apareciera la filosofía? Lo acabamos de decir hace un momento. 4. Y por último vas a hacer una breve biografía de Homero y Hesíodo. ¿Quiénes eran? Poetas, ya te lo había dicho. Y los vas a dibujar. Y aquí una pequeña imagen, ¿de acuerdo? O escultura de aquellos filósofos Homero y Hesíodo. Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima, mis queridos alumnos.